nostalgias y emociones que viven en un bar, historias y memorias, boliche de la esquina, donde una barra amiga se junta a conversar. Se cuentan los secretos, se cantan despedidas, vestuario de la vida, escuela de verdad. Recuerdos de triunfos, trancazos y jopeadas que dejaron marcada a nuestra identidad. Rumbo a la cancha, humo de asado, luna y tablado, barrio y pasión. con la vivencia de los potreros Y la enseñanza del mostrador. Rumbo a la cancha, como la hinchada, soñando hazañas, gritando un gol. Sirvo otra vuelta por la celeste. Esa que llevo en el corazón. Sirva otra vuelta por la celeste. Esa que llevo en el corazón. A ver, Leandro, ¿cuántos años en el cuerpo de bomberos se le dice, no? 27 cumpliendo 28 años ya. un bombero. 27, 28 años. Sí. Empezaste de chiquito. Tenía realmente 17 años cumplidos cuando empecé la carrera. Estamos hablando por allá por principio de los 90, fue que inicié la carrera. En primera instancia, en mi etapa formativa, en la Escuela de Policía, para hacer la carrera oficial de policía. Y después tomando lo que era la especialidad de bomberos, que era el destino final que tenía. ¿Cómo se inicia para ser bombero? ¿Cuáles son los pasos a dar? Hay dos escalas, la escala básica y la escala oficial. La escala básica, que es la que nace para el personal de la escala básica, es ciclo básico aprobado y ingresa un proceso formativo. Tras un concurso ingresan a un proceso formativo de 6 meses de formación y ahí obtienen el grado de bombero. En el caso de los oficiales ingresan a una etapa formativa en lo que es hoy la Dirección Nacional de Educación Policial. Son los 3 años de formación de oficiales de policía, más la especialidad de bomberos. Ahí, en esa clase que tú decís, la opción corresponde al estudiante, ¿no? O al que va. En la otra no, en la otra ya sabes que directamente vas a ser bombero, ¿o no? En la primera sí, directamente. En la primera sí. En la escala base ingresa para ser bombero. Para ser bombero. En la especialidad de oficiales ingresa a la Dirección Nacional de Educación Policial. Se hace la carrera de oficial de bombero de 3 años y posterior a eso la especialidad de bomberos. Para el caso de quien habla fueron 2 años de especialidad de bomberos. Para de allí en más empezar a ejercer esa especialidad. ¿Full time? Sí. Es una de las si decimos que hay una profesión que es full time es de bombero. ¿Ah, es sí? indivisible totalmente en el tiempo. En primer lugar, por la carga horaria que desempeña el bombero. Es decir, el bombero tiene una de las cargas horarias más importantes que hay en el país. Hace 240 horas por mes de servicio. En el común de los casos, hablamos en la general. 8 horas, 30 días. 24 horas. ¿Por 24? Por 48 libres. Son 24 por 48. Exactamente. Eso le da 10 guardias al mes, 240 horas de servicio. Es decir, hay una dedicación plena, pero más allá de eso, los que abrazamos esta profesión por los diferentes cargos, sea de jefe de destacamento, encargado de destacamento, demás, en todos los casos sea lo mismo. Termina estando convocables 24 horas al día. Es decir, que a las 3 de la mañana una situación que se da dentro del área de competencia, el propio jefe responde. Entonces eso da que la función es indivisible. Para el caso de los oficiales es indivisible en el tiempo y para aquellos de la escala básica que también ocupan esos cargos también se torna una tarea indivisible en el tiempo. ¿Cuántos bomberos tenemos en nuestro país? Mejor dicho, perdón, esperá, porque después vamos a eso. ¿Cuántos bomberos hay en el destacamento de ahí de la plaza? O sea, en Colonia, Magallanes, Mina. De guardia para respuesta de incendio rondan los 30 bomberos diarios. ¿Diarios? 30 bomberos diarios. ¿Y eso equivale a cuántos camiones? ¿O a un camión o 2 camiones? ¿Cómo es? Particularmente es el cuartel que tiene, es un cuartel que de primar respuesta, pero que también tiene los vehículos de reserva, por lo cual ahí hay cisternas, hidroelevadores, vehículos de mayor porte, que no cuentan otros destacamentos. Entonces, respondiendo tenemos 2 vehículos, uno de rescate y uno de incendio, eventualmente 3 vehículos respondiendo, más esos vehículos de respuesta. Cuando hablas de responder, Leandro... Saliendo. Saliendo de incendio. Saliendo al incendio. Un promedio de 2 a 3 vehículos de porte pesado.
¿Qué es eso de porte pesado? Son vehículos que llevan mayor cantidad de material. Es decir, el vehículo de rescate es un vehículo especializado que lleva todo material de rescate pesado. ¿Salen todos juntos? ¿O quién evalúa la densidad o la... ¿Cómo te puedo decir? La magnitud del incendio al que se responde. del siniestro, Sí. como para decir, tienen que ir este y este. Y eso es el Centro de Comando Unificado, es el 911, el que despacha desde allá, desde el 911, donde Pero nosotros no tenemos... sé que no hay un bombero ahí. Hay bomberos, sí, justamente. El ¿Hay 911 es un sistema integrado de respuesta donde hay policías que responden la parte policial. Hay operadores de bomberos que responden la parte de bomberos. Hay operadores... Pero ahí mismo cuando llamas al 911... in situ. Sí, en el propio lugar. Primero está la recepción. Pará, ¿me lo contás después de la pausa? ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo es que dura exactamente para ser bombero? Digamos, en esa etapa formativa básica son 6 meses. Para el caso de los oficiales, hoy demanda 5 años de formación. O sea, tiene los 3 años de escuela de policía para egresar como ¿Mínimo oficial de 18, policía. 19 años para ingresar? Sí, va a depender, porque lo que se exige es secundaria completa, indistintamente la orientación que pueda seguir, sea humanístico, sea derecho, demás, pero es básicamente sexto año del liceo terminado. Sí. Hay quienes egresan o alcanzan ese grado de estudio con 17 años. Es decir, y por eso pueden ingresar hasta con 17 años de edad. Hasta con 17 años. Se da el caso de personas. Fue el caso ¿Cuál es el grado particular. menor que hay en los bomberos? Bombero. Bombero. Comenzamos por bombero. Y ahí están las escalas, dentro de la escala básica, bombero, ¿Qué significa cabo, sargento y bombero? demás. Bombero es aquel que lleva a cabo la actividad propia de lo que es que tiene a cargo la dirección. Seguro. Sí. El bombero es el brazo ejecutor de toda la dirección. Sin él, bomberos no podría existir como tal. Estamos viendo imágenes. Mientras vos hablas, estamos viendo el edificio donde está desde hace, no sé, desde que se creó, ¿no? Histórico edificio. Sí. Es un poco posterior a la creación nuestra. Sí. El edificio, la creación de bomberos en 1887, es decir, ya tenemos 131 años de vida. Es la dirección nacional más antigua que tiene todo el Ministerio del Interior. Del pueblo y para el pueblo. Mirá que bien que está, disculpa que te... Es la frase de bomberos. Y este cuartel se empezó a construir en el año 1923. De 1923 a 1930 llegó el proceso de construcción. Hay una historia muy particular sobre la existencia, sobre el cuartel de bomberos. A ver. Se comienza a construir en el 23 y quien coloca la piedra fundamental es Baltasar Brum. Esa piedra fundamental se lleva adelante el edificio y se concluye en 1930. Por eso se llama Cuartel Centenario Bomberos, porque es uno de los 3 monumentos que conmemoran el centenario de la jura de la Constitución. Era el Cuartel Centenario Bomberos, el Estadio Centenario y el Puente Centenario, el primero que cruzó el Río Negro. Entonces esas tres edificaciones forman el homenaje al centenario de la jura de la Constitución. Posteriormente por allá ¿Cuántos metros tiene esa manguera que vimos ahí? No la pude ver en imágenes justamente. No importa. Pero general, ¿son diferentes, digamos? ¿Diámetro y distancia? Sí. Diámetro y distancia, ¿no? Exactamente. De diámetro hay de pequeñas piezas de 22 a 75, las más grandes, o hasta 102, que son los tubos de aspiración. Y distancias, 20, 25 metros, es variable la distancia que pueden tener cada. Pero como son interconectables entre ellas, pueden alcanzar distancias de cientos y cientos de metros. Y eso se utiliza únicamente en el campo, ¿no? No necesariamente. En edificaciones nos pasa lo mismo. ¿Ah, sí? Elevar agua a pisos superiores de una edificación nos puede demandar 70, 100 metros. ¿Y la presión del agua cómo tiene que ser? Ahí hay una ecuación, es decir, las bombas nuestras son equipos generados que permiten generación de agua de alta presión, ¿verdad? Pero no obstante ello, nosotros jugamos en una ecuación entre la elevación de agua y el tipo de chorros de agua que utilizamos para la extinción, de modo tal de hacer el mayor aprovechamiento de la misma. Es decir, son pocos los casos que se requiere apagar por inundaciones de agua, sino que lo que se busca es optimizar las cantidades. Entonces a veces se trabaja en alta presión pero poco caudal. Es decir, no se logran grandes cantidades de agua, sino que se busca utilizar el agua en forma atomizada. Esa es la particularidad. Y lo otro que hablamos, volviendo a la historia de bomberos, del cuartel, fue Baltasar Brum quien inauguró el cuartel de bomberos, pero peculiarmente en el 34 Terra da el golpe de Estado, ¿se acuerdan? El golpe de Estado blando que se le denominó. Y lo da en el 34 y lo da desde el cuartel de bomberos en aquel momento. Y la particularidad es que es
que Terra en aquel momento, cuando lo van a detener a Baltasar Brum, recuerdan aquella imagen, Baltasar Brum se suicida en el momento que lo van a detener. Entonces, Baltasar Brum construyó un cuartel de bomberos, del cual a posterior Terra dio desde ese cuartel dio el golpe de Estado que determinó su suicidio. Es decir, es una historia muy particular de aquella historia de la década del 30 de nuestro Uruguay. Sí, Leonardo, estamos viendo ahí estos equipos. Sí. Por supuesto que son... Ahí ¿Estos se ve son el los caño. antillamas? No. Sí, tienen un tratamiento. Todo esto, esos que se observan ahí son equipos retardados, o sea, son equipos de protección estructurales, como se les dice. Esos equipos tienen una vida útil de determinados años y lo que permiten tiene un proceso retardante en el cual hay un grado de protección importante para el bombero contra. Lógicamente que no son equipos de penetración. ¿Qué quiere decir que penetración? Hechos para entrar en el fuego. Ellos son hechos para ingresar en ambientes con altas temperaturas y demás, pero no están hechos para penetrar en el fuego. Equipos de penetración ya son otro tipo de equipo que son en color aluminizado distintos, un equipo de mayor protección y ¿cómo decirlo? Un poco más complejo del punto de vista ergonométrico para utilizarlos, pero no es lo que se usa a diario. Este equipo está hecho para protección de ambientes que tienen altas temperaturas. Che, Leandro, a ver, vos, por ser el director nacional, Sí. no tenés 24 por 48, ¿no? Vos estás 24 con 24 y 24 todo el día. Claro. Es decir, la particularidad es, no solamente ahora, desde hace muchos años y antes de ser director, que ya venía viviendo esa vida del full time, de estar dedicado 24 horas al día a lo que es bomberos. Como decíamos hace un rato, digo, no sé cuál va a ser mi destino dentro de 2 horas, o sea, ¿dónde voy a estar dentro de 2 horas? Sí, La realidad nuestra es cambiante. Los incendios, los accidentes, pero no solamente nosotros estamos vinculados al incendio. No, de eso también El te quiero portafolio es mucho más preguntar. grande. Sí. Y eso demanda estar 24 ¿Cuáles horas son, atentos. digamos, la función específica del bombero? Naturalmente lo indica su propia palabra, es apagar los incendios. Pero los bomberos también se requirió la actuación de los bomberos. O sea, para abrir un auto, para abrir una puerta de una casa, en fin, o algo bastante difícil. Digo, los bomberos, ¿hasta dónde pueden llegar o hasta dónde abarca su posibilidad de actuación en casos que tengamos que recurrir a los bomberos? El portafolio es mucho más amplio de ¿Ah, lo que sí? se cree. Nosotros aproximadamente el 40% de nuestra actividad, el 40% está vinculada al incendio directamente. ¿El 40? Sí. ¿Nada más? Sí, el restante ¿O es mucho, perdón? Es te pregunto. muchísimo. Ah, ¿es muchísimo? Sí, claro, porque hablamos aproximadamente, nosotros superamos, en este momento estamos superando las 30.000 intervenciones por año que tenemos. Entonces hablamos que el 40%... ¿30.000 por año? Sí. La mierda. Sí, es un número significativo. No se tiene real conciencia cabal, o sea, no hay conocimiento real de la población de la cantidad de intervenciones que se atienden desde bombero. Nosotros tenemos, hoy me lo habías preguntado, rondamos los 2.000 bomberos. Realmente somos 1.800 más 1.000... más ¿En el país? Sí. Más 150 en temporada zafral, como estamos ahora. Ahora rondamos los 1.950, 2.000 ¿Y cómo bomberos por hay la ciudad. 150 bomberos volantes? 150, de los 1.800 a los 1.950, esos 150 los contratamos para la temporada estival, del 1 de diciembre al último día de marzo. Es Está bien, una pero temporada entonces zafral. ¿hay bomberos independientes? ¿Hay bomberos que no? ¿Cómo los contratás? Porque no es fácil, por un No. aviso en el diario, ¿no? Bomberos. No, hacemos un llamado todos los años y se nos presenta un número significativo. Pero De lo eso tenés que tomamos preparar, pruebas. o- Claro, tomamos pruebas, ingresos, el 1 de diciembre ingresan, los formo durante 15 días y a partir del 15 de diciembre ya los dispongo para cada uno de los destacamentos. ¿Cuántos tenés acá en La realidad Montevideo? es que ellos, esos 150 zafrales que contamos, están destinados solamente a combate de incendios forestales. Los formamos solamente para eso. Está, nada más para eso. Para la Entonces lo temporada mandas nada más. para el interior o no? Y generalmente están en la línea de costa, es decir, hablamos La de costa, Montevideo hacia Rocha. Esa es la zona de interfase donde tenemos mayor cantidad de turismo, donde lo distribuimos durante la temporada. ¿Cuánto? Y ahora después volvemos un poco a la sede y vemos, porque en el boliche, y aquellos que somos neófitos en el tema, vamos para atrás, para adelante. Sin problema. Digo, ¿cuántos destacamentos o cuartelillos, no sé si se les dice así, Sí, tenés en destacamentos. Montevideo? ¿Cómo se les dice? Destacamentos. Destacamentos. Eh, En Montevideo. 6 destacamentos. Sí, sí, Estamos bueno, no hablando importa, 6 cinco, destacamentos aproximadamente en Montevideo. En Montevideo, Y sí. área metropolitana, lo que hablamos Montevideo, Canelones y San José, andamos rondando los 20 destacamentos. Sin contar los especializados. La pregunta es, Leonardo, volvemos al 911.
Sí. Ahí dice, hay un incendio, se lo pasan al muchacho que está encargado del tema. Exactamente. Entonces- Incendio entra bomberos. ¿Eh? Incendio entra por la mesa el llamado y de allí se lo deriva al despachador de bomberos, que es bombero. Y el despachador de bomberos, en la medida que va hablando con aquel que llama, que me supongo que va a llamar, o nervioso, preocupado, o simplemente dice, mira, acá una cuadra, estoy viendo un incendio. Está mucho más tranquilo. ¿Dónde estás? Y ahí, ¿cuál es la función específica del que recibe la llamada? ¿Ya llamarlos a usted para que se vaya preparando o no? Despachar directamente. ¿Qué es El despachar primer directo? móvil. Enviar el primer móvil más próximo en forma inmediata. Ahí está, más próximo hablamos del destacamento de bomberos que hay ahí. Exactamente. Más Mi- próximo al lugar del incendio donde se están denunciando. Y sigue recibiendo noticias de quién o información de quién. Existen dos posibilidades, o sea, todas las situaciones son distintas. El Sí, primer por supuesto. llamado refiere al incendio de la información básica del incendio. De acuerdo a la magnitud del evento, no era mismo decir tengo un incendio en una casa, en una finca, a decir tengo un incendio Un en una gran depósito. fábrica, en un depósito Seguro. y demás. De acuerdo a la magnitud de lo que dice, se despacha a la unidad más cercana. Pero muchas veces, y cuando existen incendios de magnitud, o por un mismo incendio, se pueden recibir multiplicidad de llamados, varios llamados, no uno solo. Entonces ahí lo que le permite al operador evaluar un poco mejor, de acuerdo a la cantidad de llamados que tiene, de qué evento. Pero básicamente a partir del primer evento él ya puede despachar. Pero si el primer evento que le cae y el segundo evento ya son coincidentes, que es un depósito, grande. un elemento de magnitud y demás, Ahí- ya puede despachar un mayor cantidad de vehículos. Ahí es cuando llama directamente a bomberos acá, a Central. No, sigue siendo el primer medio de despacho, es el más próximo. al El lugar. más próximo. Sí. ¿Cómo funciona esto? Hay determinadas edificaciones donde ya se despachan vehículos o sea, varios vehículos. O sea, centros asistenciales, centros educativos. Estamos hablando de lugares de grandes concentraciones Sí, sí, masivas. sí. Entonces, todos ese tipo de edificaciones, cuando hay un incendio declarado y se llama, bueno, tenemos un incendio en el hospital X, Está bien. ya es un hospital. Como centro asistencial requiere mayor cantidad de efectivos y mayor cantidad de medios para Y precaución. confinar, lógicamente. Ahora estamos hablando de que hay que hacer un manejo de masas de personas. Ahí ya directamente se despacha el más próximo, pero atrás del más próximo que se despacha ya se despacha otro destacamento y otro destacamento y así sucesivamente se pueden despachar todos los destacamentos que tengamos disponibles. ¿Cada cuánto va una ambulancia que hemos visto? Yo por lo menos veo, digo, mira, van los bomberos, va una Cuando ambulancia, se está conforma, complicado. lo que decimos, cuando se conforma un tren de incendio, Un tren, un tren de incendio que mínimo son 3 vehículos, cuando ya se conforma un tren de incendio con 3 vehículos ya se despacha una ambulancia. ¿el tren consiste en qué? Consiste en 2 vehículos de primera respuesta, o sea, 2 vehículos de incendio estructural. Dos que tienen de 2.500 manga, sí, manguera. que tienen depósito de agua, centrífuga, manguera Claro. y aproximadamente 4 bomberos cada uno. A partir de esos 2 vehículos y una cisterna y un vehículo de comando, a partir de esos 2 vehículos más uno de comando, ya se despacha una ambulancia. Y en aquellos casos de que producto de la situación que se va a responder, ya existen, sabemos la presencia de posibles lesionados, ya se despacha la ambulancia nuestra también. Básicamente cuando se envía un coche de rescate. Si enviamos un coche de rescate, porque es un rescate, un accidente vehicular, un accidente en altura, una estructura colapsada, lo que fuera, y sabemos de la presencia de víctimas, ya acompañando al vehículo de rescate desplazamos una ambulancia. La ambulancia no tiene la función de asistir a terceros. La ambulancia tiene la función de asistir y de ser la salvaguarda del primer elemento de asistencia a nuestros propios bomberos. Es decir, estamos hablando que enfrentamos situaciones difíciles, críticas. Así que la ambulancia no va por... Es decir, si tiene que actuar, lógicamente lo hace con algún lesionado, pero más que nada para tratar de salvaguardar al propio bombero. Exactamente. Sabemos que los bomberos van a enfrentar, por eso sí, un tren de incendio es un incendio de magnitud. O sea, sabemos que ante un incendio de magnitud los riesgos son mayores para nuestro personal. Seguro. Ya enviamos una ambulancia que es la que va a estar a cargo de, en primer lugar, la asistencia de nuestro personal. Y si hay un accidente y sabemos de presencia de víctima, nada más, sabemos que las tareas de rescate siempre demandan un riesgo para nuestros bomberos, por lo cual también enviamos una ambulancia. Ahora, la realidad es la siguiente. 98% de las veces, por decir, 98% de las asistencias médicas se hacen a terceras personas y no a bomberos. La presencia de nuestra Seguro, ambulancia y hay sí. un lesionado, bueno, nuestra ambulancia siempre asiste. Es decir, la ambulancia surge como un elemento de seguridad para el personal de bomberos, pero la realidad es que termina asistiendo a terceras personas y en pocas oportunidades a los bomberos. Es evidente que más allá de estar luchando contra el fuego, es el humo, es el calor, es sofocarse.
¿El bombero tiene que tener una preparación física especial? ¿Se lo hacen? ¿Hay algo especial como para que tenga mayor posibilidad de pulmonar a los efectos de la respiración? Nosotros hoy por hoy somos bastante exigentes con nuestras pruebas de ingreso, ¿no? De ellos se presentan un número significativo. En este último llamado que hicimos para ocupar menos de 100 plazas, se presentaron 4.500 personas. Para ocupar menos de 100 ¿Cuánto? plazas, 8.500 personas fueron las inscritas. 8.500 ¿Por personas. 100? Para Menos 100. de 100 personas, menos de 100 cargos eran. Y se presentaron 8.500, fueron los inscriptos. De ahí tenemos una zaranda y un filtro grande que empezamos a pasar, y la parte física es bastante exigente entre bomberos. Es decir, pasamos por pruebas pedestres, resistencia, hablamos cuerda, barra, flexiones de brazos, abdominales, pasamos por pruebas de natación, que también en pocos lugares Seguro, exige sí. la natación como ingreso. Y de allí entonces somos bastante exigentes en el filtro que pasamos, por lo cual quien ingresa a bombero ingresa con una buena preparación física. Ya trae una formación de base muy buena. Después se desarrolla esa formación. Lógico que está en cada bombero mantener esa capacidad física, porque periódicamente ellos son sometidos a pruebas. Entonces, no hay una necesidad de una exigencia diaria, porque cuando sean sometidos a las pruebas, a los cursos y demás que deben realizar, ahí está justamente la demostración de que están en condiciones físicas de trabajo. ¿Cuántas mujeres bomberos tenemos hoy? En la jerarquía oficial, que fueron las primeras que ingresaron, estamos en 24 mujeres. Y en la jerarquía de personal subalterno, ahora han comenzado a ingresar. En este momento tenemos 5 mujeres que han ingresado en el grado de personal subalterno, o sea, la escala básica, por decirlo. Y así sucesivamente comenzamos la incorporación de mujeres a una profesión que históricamente, y por 131 años, había estado destinado únicamente a hombres. Porque, digo, la verdad que no es un trabajo fácil. No. Sin duda alguna, y desde el punto de vista, no pretendo saber cuánto, desde el punto de vista de la remuneración, el bombero, porque yo hago un símil con el policía, que el policía también diariamente está jugándose la vida contra una bala, en este caso es contra una altura, contra el incendio voraz, la lengüeta de fuego que surge sin saber aquí a tu lado, etcétera, etcétera, etcétera. Es riesgo de vida. El bombero está remunerado de acuerdo al grado de riesgo que pone, al grado de riesgo que se exige. A ver cómo explicamos. Por ahí capaz que no me lo podés decir vos, porque... No, lo voy a intentar contestar de la siguiente forma. Creo que no existe remuneración alguna que pueda alcanzar el valor de la vida. Sin duda que no. Que pone en juego su vida, no va a existir remuneración que pueda alcanzar ese sacrificio. Pero sí voy a decir, en lo que es el crecimiento que ha habido, en los últimos años ha existido un crecimiento del nivel, o sea, de lo que es los ingresos del funcionario de bomberos, en paralelo al funcionario policial en general, que no tenía precedentes prácticamente. Es decir, acá hubo un crecimiento exponencial. Es decir, si es lo suficiente además, bueno, es una concepción media subjetiva. Seguro, sí. Objetivamente diciéndolo, de lo que se percibía, y hablo con conocimiento de causa, porque lo he vivido esta etapa, de lo que percibíamos hace 15, 20 años atrás a lo que se percibe hoy, es decir, había un aumento exponencial que lleva a ingresos que pueden o le permiten al funcionario mantener una calidad de vida. Yo lo considero que sí. Es decir, siempre se va a buscar mejorar las condiciones de vida, y eso lógicamente va por el nivel de ingresos que vaya a tener el bombero. Y lo voy a decir claramente, un funcionario que ingresa a bombero en la escala básica está percibiendo aproximadamente $1.000. Estoy traduciendo los números del sueldo nominal, lógicamente, del líquido que le va a quedar en la mano, me los descuento de modo a hacer algo menor. Hay quien dirá, bueno, yo cobro mucho menos que eso, pero hay descuentos que se le realizan por otros consumos que haya tenido de repente, préstamos y demás, pero ese es el sueldo de un bombero. Si alguien me dice que es un sueldo bajo, yo quiero decir, bueno, por favor vean el cuadro comparativo de la condición en la que vivíamos hace 15 años o 20 años atrás. De lo que sea. O sea, ha habido un incremento en lo que es... Pertenece al Ministerio del Interior, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros somos una de las unidades ejecutoras del Ministerio del Interior. De hecho, la más antigua, como lo decía hoy, ¿verdad? La Dirección Nacional del Bombero. ¿Qué independencia tienen? ¿En qué sentido? ¿Económica? No, en la independencia... Ya vamos, Pablito. Tenemos que ir al corte. ¿Técnica? Sí. Técnica 100%, es decir, somos reconocidos como una
organismo técnico, de lo cual lo que es el área de especialidad nuestra, no solamente ese 40% de incendios, sino ese otro 60% de intervenciones, que son de un nivel muy variable de intervenciones que tenemos. Pasamos desde las tareas de rescate a nivel vehicular, en la altura, en agua, pasamos a las tareas de rescate animal que realizamos también. ¿Animal? Sí, sí, de todo tipo Queda de especies. un gatito allá arriba, lo llaman. El gato arriba del árbol, el águila que bajamos del árbol, el yacaré que nos llamaron que estaba en el fondo de la casa y terminó teniendo 3 metros largo el yacaré. O sea, todos esos rescates animales, bueno, ¿a quién llamamos? Hay vacíos. ¿Y quién cubre todos esos vacíos? Los bomberos. Bomberos. Cuando se producen fallecimientos, hay tareas no tan agradables para los bomberos, como son los levantamientos de cuerpos. ¿No podrán ir a la Asociación Uruguaya de Fútbol ustedes? A dar una Apagar mano. el incendio. ¿Sabés qué? Apagamos de esos tipos de incendios y muchos más, dijera. Pero quiero decir, el portafolio nuestro es mucho más grande. Véase que los cursos de agua navegable, las tareas de rescate en agua, los que son navegables se cubren por la Prefectura Nacional Naval, pero al resto de los espejos de agua, que son la mayoría de nuestro país, es decir, arroyos, cañadas, tajamares y demás, Ustedes. todas las tareas de rescate son de bomberos y las de búsqueda de personas o recuperación de cuerpos que sufren ahogamientos Son también submarinos. es de bomberos. Tienen la especialidad también específicamente de aquellos que son para el agua. ¿Ustedes? Sí, tenemos formación y digamos, no, tenemos profesionales. formación. Sí, tenemos formación profesional, tenemos embarcaciones, respondemos con embarcaciones, por eso el nado como elemento de requisito indispensable para ingresar a bomberos es un requisito excluyente prácticamente no lo digo, es un requisito excluyente, porque realizamos tareas de rescate acuático y demás, y largas tareas de búsquedas de cuerpos cuando desaparecen. Sumado a un portafolio mucho más grande que se da, que se desconoce, se ignora un poco que sea bomberos, pero ese portafolio representa el 60% del trabajo de bomberos. ¿Tradición familiar el hecho de ser bombero? Sí, en el caso particular mío sí. ¿Ah, sí? Vengo de una familia de bomberos, un padre bombero, de hecho viví toda mi vida, como digo, yo nací dentro del cuartel de bomberos y me Seguro. crié dentro del cuartel. Eso me llevó a palpar una profesión que para otros es un poco más esquivo de repente. Yo nací dentro de esa carrera, tanto yo y mi hermano, y seguimos la profesión, los dos. Hoy decía, al comienzo del programa, Jorge, decías, algunos de chicos queríamos ser bomberos. Sí, Creo sí. que casi todos de chicos querían ser bomberos. Algunos maduran, otros quedamos en la inmadurez y fuimos bomberos nomás. O sea que vivimos esa fantasía de ser bomberos toda la vida. No, pero está bien, porque no es, digamos, una profesión que podamos decir que es común. Porque, digo, ya sabes que estás expuesto a que en cualquier momento del día, y como en alguna otra también, pero en esta ya sabes que tenés que ir a lidiar. Nosotros lo asociamos más a los siniestros, que a los siniestros de fuego, ¿no? Naturalmente, a los incendios, que a otra cosa. Digo, es igual que en las películas, siguen tirándose por el... ¿Así? Tal cual. ¿Así? Hay Porque están en tradición. el primer piso, segundo piso, ¿dónde es que están? La gran mayoría de los destacamentos, muchos destacamentos están en planta, otros se ubican en primer piso. Por ejemplo, acá el cuartel Centenario lo que tiene es el personal duerme sobre el sector de garage. Siempre la ubicación del sector alojamientos en la parte superior del garage es por una cuestión de velocidad y desplazamiento. Entonces, allí los bomberos, en vez de utilizar la escalera, utilizan el caño famoso de deslizamiento. En una de las imágenes que vimos hoy, cuando se veían los equipos de incendio que estuvimos Sí, hablando, sí, sí. el equipo, se veía el caño allí de bomberos, que es un elemento característico o simbólico, por decirlo de una forma, de los bomberos, el utilizar el caño como elemento de descenso rápido para llegar rápidamente al garage. ¿Cuánto demora desde el momento en que quien está en el 911 llama? ¿De qué forma llama? ¿A través de alguna campana, o se comunica con un superior inmediato y este superior a su vez? No, es mucho más rápido que eso. ¿Es más rápido? En el 911 se recibe el llamado y se pasa a la mesa de despacho de bomberos que está ahí mismo en el 911. Desde allí se despacha radialmente ya al destacamento que tiene que concurrir. El destacamento, quien recibe en el destacamento, ya activa la alarma de incendio. Y del momento que se recibió la comunicación al momento que está en la calle el vehículo es 1 minuto de tiempo. ¿1 minuto de tiempo? No importa la condición en la que estén los bomberos, si estén durmiendo, bañándose, lo que estén haciendo es 1 minuto el tiempo que tiene el vehículo para estar en la calle. ¿Qué implica? Que en 1 minuto el bombero tiene que recepcionar la campana, correr y desplazarse, dejar de hacer lo que esté haciendo. Supongamos que se está duchando, tiene que rápidamente ¿Y cómo secarse hace? y vestirse. Por eso decimos que ¿Te los vas bomberos... mojado? Sí, hay un dicho muy viejo que dice que los bomberos dormimos con los pantalones mojados.
porque no da el tiempo de cambiarse en forma permanente de pantalones de una intervención a otra. Entonces muchas veces con el pantalón mojado uno se acuesta a dormir, porque el bombero duerme vestido. Es decir, duerme con el pantalón puesto, quiero decir, se quita el calzado además, pero con pantalón, remera puesto. Sí, para estar pronto. En ya. esas condiciones es como descansa. En el momento que se activa la campana, lo único que tiene que hacer es levantarse la cama, calzarse las botas y correr hacia el vehículo. Tú me dijiste que hay 30 aproximadamente por turno, digamos, por no sé, por día. En el cuartel centenario. No es la realidad del todo el país. No. Yo me refiero al cuartel centenario cuando nos suponemos que tienen que salir de allí. Yo me hago toda la película, la imagen de allí. Cuando se requieren 8 o 10 solamente, Sí. ¿ya están seleccionados de antemano? ¿Están por grupo este y este? O dicen, salen 2 grupos y ya salen 20, por decirte algo, ¿no? Hay una clasificación. Cuando en la mañana se distribuye la tarea, el trabajo, se le asigna a cada uno su puesto de trabajo. Entonces, a tal vehículo, a tal bomba, fulano, mengano, sultano, perengano. A tal otro vehículo también se designan los nombres. Esa persona va a ocupar ese puesto en esa, como se dice, él pasa a ser un integrante de una dotación. Una dotación es un grupo que va en un solo vehículo. Él pasa a ser integrante de una dotación durante las próximas 24 horas que esté de guardia. Es decir, que cada vez que se active la alarma para ese vehículo, él va a tener que salir. Lo que hoy preguntaba si decía, bueno, ¿cómo se activa la alarma? De una campana, Sí, un sí, timbre. sí. Durante muchos años fue una campana. Sí. Hasta por allá estamos hablando a principios de los 80 que se cambió el sistema. El sistema de campana eran grandes campanas que sonaban en todo el cuartel, pero generaba, siempre que se activa la alarma de incendio genera una adrenalina en el bombero, es decir, un estado de ansiedad además, lo cual generó en muchos casos un malestar a los bomberos que se alteraban demasiado, 3 de la madrugada con una gran campana sonando en el oído. Por eso se pasó a musicalizar ese sistema de alarma y hoy por hoy lo que suena es una melodía. Por ejemplo, para tal vehículo suena Rocky, en la canción el tema de Rocky. Para tal vehículo la comparsita que suena. Es decir, son melodías que activan. Y a su vez evita que se active una alarma y estemos esperando a ver para qué Y bomba el es. sobresalto, ¿no? Claro, Y el primero el sobresalto. sobresalto y segundo esperar quién sale. Antes se activaba la campana y todos bajaban. Bajaban todos los que estaban de guardia hacia el garaje. Ahí se les decía a los que salían que subían a la bomba y salían. El resto seguían a sus actividades. Hoy por hoy la campana ya alerta solamente a los que salen. Si la persona sale que está en la bomba en un segundo vehículo de emergencia, por ejemplo la bomba 2, y se activa la comparsita, bueno, ese vehículo es el mío, en ese salgo yo, y ya la persona ya se levanta y se desplaza hacia el lugar de salida. A ver, acá estamos viendo un incendio forestal, La verdad. sin duda alguna, y hay, cuando está alejado, por ejemplo, y cuando está alejado el viento, pongámosle que está, yo que sé, a 1 kilómetro de un lugar poblado. Lo primero que hacen es mirar para dónde va el viento, lógicamente, para dónde... Y ahí tratar de comenzar ya a evacuar o hacen el famoso corte en la tierra para pararlo de alguna forma, decirle, bueno, vamos a pararlo. No, lo primero que se busca es avanzar, cortar el avance de las llamas. Contrario a lo que se piensa, que se necesitan cantidades de agua y erogaciones muy importantes de agua, de tener mayor cantidad para apagar incendios forestales, los incendios forestales se extinguen mediante el sistema de eliminación del combustible. ¿Qué quiero decir con la eliminación del combustible? Es decir, la construcción de cortafuegos para que evitar que el fuego continúe. Y después la tarea de sofocación, eliminación, sofocación y algo de enfriamiento con agua también se utiliza. Pero lo fundamental es, si tenemos un centro poblado, un elemento a proteger y tenemos el avance del fuego, tenemos que construir una línea de protección. Y esa línea de protección que se construye es un cortafuego. Esa línea libre de material combustible, de modo tal que el fuego cuando llegue a esa línea no puede seguir avanzando. Se evita ir al ataque directo. En lo posible, la construcción de líneas cortafuego es para incendios de mayor magnitud. Incendios pequeños, de rápida propagación y demás, bueno, ahí se busca un ataque directo, o sea, por sofocación, es decir, golpeando con elementos que permiten sofocar, cortar el contacto entre el combustible y el oxígeno, o de lo contrario, directamente con agua. Leandro, composición del lugar. Un gran depósito, muy combustible, con elementos... entre madera, también lo que es bastante fácil de combustión, digamos, Sí. ¿no? De fácil combustión. ¿Quién es el que va un camión cisterna con 2.000, ¿cuántos litros me dijiste?
2.500 los vehículos normales, cisternas 10.000 para arriba. Bueno, 2.500. 2.500 y viene otro y 2.500 y no lo pudimos sofocar. Sí. Antes de llegar ya se fijan dónde hay un para poder sacarlo, para poder sacar, y ahí para cerca del vehículo, no importa si son a 50, 70 o 80 metros, para estar cerca por las dudas. ¿Eso se prevé antes o de acuerdo a la intensidad del fuego? Después si vemos, si no lo apagamos, buscamos la, ¿cómo se le llama eso? Los hidrantes. Los hidrantes. De conectividad. Y es una tarea que va al mismo tiempo. Es decir, lo primero que se busca, no se dispensa tiempo en abastecerme primero para después atacar el fuego. O sea, lo primero es llegar a atacar el fuego. Atacar el fuego. Automáticamente ver si tengo una fuente de abastecimiento y si tengo un hidrante próximo. No requiere el vehículo estar al lado del hidrante, porque desde el hidrante hasta el vehículo se tiran mangueras. Entonces el vehículo va a estar abastecido a través de mangueras. O sea que puedo tirar 200, 300 metros de manguera. Desde el lugar donde está el vehículo hasta donde está el hidrante para abastecerme. ¿Y eso no te implica ocupar más personal en esa tirada Sí. que en lugar de estar apagando el fuego? Pero Siempre. es necesario. Si yo requiero abastecer, si no, lo contrario, salvo que yo tenga la certeza que el caudal de agua que llevo me da para la extinción total, me preocupo por extinguir directamente y me despreocupo del abastecimiento porque sé que el caudal me es suficiente. Si ya preveo la tarea que voy a realizar, que el caudal de agua que voy a consumir, es decir, es mayor al que tengo en el vehículo, necesariamente tengo que sacar a alguien del ataque para que me haga la tarea de abastecimiento. Eso siempre ocurre. Entendamos que hay dotaciones que están ideadas por 4 personas, 3 personas, hay dotaciones, equipo de trabajo de 5, de 4, de 3 y hasta vehículos de 2 bomberos nada más. La pregunta que siempre en los informativos mirás cuando acontece algo así y dicen, estamos esperando, ahora se esperará el informe de bomberos que estará determinando por qué se inició el foco ígneo. ¿Dónde lo encuentran? ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo lo buscan? Es una tarea investigativa. El fuego siempre que se genera, por más que es un grado de destrucción Porque total, queda todo quemado después. Supongamos ¿Por que el dónde fuego- vas a buscar? el fuego en su avance deja marcas claras, deja rastros Ah, y deja, señales ¿sí? claras. Entonces, es parte del equipo de investigación nuestra ir y seguir al rastro. Entonces, ese rastro nos va llevando y confinando a un punto de origen. Entonces llegamos a un punto de origen, es decir, un lugar determinado donde aquí fue donde se generó el fuego. Ahora tenemos que determinar qué fuente de calor estuvo presente aquí, que fue la que generó el incendio. Entonces ahí es donde se escarba. ¿Y qué tipo de pista o qué camino ustedes como experientes en el deja tema marcas para en- decir las marcas que deja Claro. el fuego para saber dónde empezó? Y básicamente lo que decimos, se nos va dejando marca a nivel de paredes, marca a nivel de mobiliario, marca a nivel de elementos donde la destrucción de la madera es distinta, por ejemplo. Los materiales combustibles se consumen de forma diferente. Entonces, donde deja mayor ¿Cómo se consume de forma diferente? Claro, nosotros del estudio de una mesa o mobiliario quemado vemos claramente cuál fue el avance del fuego, porque va dejando rastros de carbonización distintos en la madera. Entonces, siguiendo esos rastros de carbonización nos permite saber si el fuego vino de allá o fue de aquí hacia allá. De ahí ya lo empezamos a orientar. Después, es como cualquier tarea investigativa. Sobre la escena se va marcando con vectores, ¿verdad? El sentido de propagación hasta que se llega a un punto determinado. Ahora, en este punto, que es el punto de origen, que nos quedó claro porque las marcas del fuego nos dejaron claro que este es el punto de origen, ahora tenemos que encontrar qué fuente de calor fue la que originó el fuego aquí. Entonces ahí surge, eso? Y surge de verificar los indicios que hay presentes en el lugar. A veces encuentro el indicio, encuentro los conectores eléctricos. Hoy los conectores eléctricos tienen claro rasgo de haber cortocircuitado, es decir, que el elemento tuvo su falla eléctrica y bueno, empezamos a... Y lógicamente que ahí van una cantidad de factores más. Hay tomas testimoniales, levantamiento de indicios, documentos, relevamientos fílmicos y fotográficos que pueden haber de la escena. Muchas veces cámaras de seguridad presentes, y todo eso nos va orientando a que veis. Si el grado de destrucción es tan grande que llegamos al punto de origen y no encontramos fuentes de calor, bueno, ahí hay que hacer el proceso investigativo para recomponer lo que allí había. ¿Y cómo se hace? Mediante las tomas testimoniales, mediante los documentos fotográficos de esa escena previa al evento, hasta que se recompone y se llega o a la determinación de la causa, determinarla es cuando decimos fehacientemente, este es el origen y se produjo por este, o a la hipótesis, es decir, manejamos hipótesis de las posibles causas de que puedan haber generado el incendio. Y cuando hablamos de hipótesis es que tenemos un valor relativo importante sobre cuál pudo haber sido el origen, pero no llegamos a establecerlo, a determinarlo con precisión exacta. Sobre experiencias vividas, algunas anécdotas. No sé si en este caso siempre las hay, digo, por más difícil y por más
engorroso que sea el trabajo, porque en muchos casos debe ser desgarrante ver aquellos que ven sus cosas que se perdieron, sobre todo en los siniestros, ¿no? Donde el fuego hace destrozos terribles. Sí, nosotros decimos siempre que nuestro trabajo es la desgracia de otros, ¿no? Es decir, hay una realidad, nosotros nos pagan un trabajo por productividad, es decir, que apaguemos un incendio y no apaguemos ninguno, el ingreso Seguro. que vamos a tener es el mismo. Y teniendo en cuenta que nuestro trabajo es desgracia de otro, y eso era una realidad que decía mi padre, ¿no? Yo lo decía siempre, si le gustaba lo que hacía, dice, me encanta, dice, pero sé que cada vez que toca la campana el problema es que es la desgracia de otro, por eso me gustaría que no fuera, que no existiera. Seguro. Pero por otro lado... Ganarme la vida, ganarme el sueldo sin tener que ningún hacer. esfuerzo. Pero la realidad es que los que estamos en bomberos lo hacemos vocacionalmente, entonces estamos esperando que esa campana se active. Y cuando llegamos siempre se va a dar el caso de que las imágenes de las cuales somos partícipes son imágenes desgarradoras. Es decir, la pérdida material ya genera una situación muy difícil. Y por más que a veces se dice fue una vivienda, lo que yo cuestiono mucho a veces es el tema de llegamos a una vivienda y dice, fue un incendio en una vivienda precaria. Precaria para quien la puede ver, para la persona y su propietario era todo lo que él tenía. Entonces, siempre aquellos son situaciones muy difíciles. Pero también acordémonos que nosotros asistimos a situaciones con pérdida, no solamente materiales, sino pérdidas de vidas. Y esos cuadros, esas imágenes que uno aprende a vivir con ellas, porque la realidad, nadie nació preparado para ver, trabajar con la muerte, por decirlo de alguna forma. Y eso es una imagen por la cual trabajamos a diario. Se dirá, bueno, otros también trabajan con ella, es decir, desde el médico, pero lo más difícil es enfrentarse a las situaciones de emergencia en la zona de impacto. Es decir, una cosa es ver al paciente sobre una camilla, en un lugar diferente, otra cosa es estar con él en la zona de impacto, dentro del vehículo, tener que estabilizarlo, tener que estricarlo, o sea, hacer la escarcelación y sacar ese cuerpo adentro de esos lugares. Eso sumado a una cantidad de situaciones que ya nos llevan a esas situaciones difíciles que vivimos. Entonces, hay que aprender a vivir con ello. Nunca se acostumbra uno. Es decir, existe un triste acostumbramiento o hacerse más duro a enfrentar esas situaciones, pero nunca termina uno acostumbrándose totalmente a decir, bueno, esto es algo normal para mí. No, tenemos un acostumbramiento que ya no sufrimos como las primeras intervenciones que tenemos, pero siempre vamos a vivir esa situación. Intentamos, y hay que intentar en esta profesión, hay que intentar abstenerse de empatizar un poco, ¿sí? Quiero decir, comprender sí lo que la persona vive, que es la empatía, lo que la persona está viviendo, pero jamás intentar sentirse mal por esa situación, porque ahí es donde uno baja la vigilancia o la custodia que tiene que tener de buscar la respuesta a esa emergencia. De eso surgen miles de experiencias, ¿no? En estos 28 años prácticamente hemos vivido cosas lindas y más allá de las situaciones difíciles que se viven, también de ellas surgen experiencias. Están los rescates, ¿no? Los rescates, surgen experiencias positivas. Cuando en definitiva vos o algún compañero o algún integrante de los bomberos logra sacar de una situación difícil a algún humano, ¿no? Mucho. Lamentablemente la ecuación diferente a lo que se cree en el común de la gente, uno dice, bueno, la cantidad de gente que rescata un bombero. Bueno, nosotros perdemos más gente de la que rescatamos, porque la realidad está dada. Después que está consumado el hecho, cuando llegamos ya no podemos hacer nada por la respuesta a emergencia. Seguro. Entonces, ahí tenemos más situaciones difíciles para enfrentar de aquellas que podemos lograr rescatar. No obstante, esas que rescatamos valen por todas las que perdimos. Leandro, y la intencionalidad, que también te pregunté, Cuando hay que encontrar si fue un fuego intencional, ¿cómo se hace? Ya nos explicaste que el fuego deja caminos para saber cómo se inició. ¿Y la intencionalidad, cómo la miden? ¿Quién la mide y si es objetiva o subjetiva? En el mismo camino que hablábamos, de marcar y determinar el punto de origen. Si en ese punto de origen encontramos, y muchas veces encontramos indicios de elementos que pueden llevar a la intencionalidad, bueno, empezamos a encuadrar en esa hipótesis. Y si encontramos elementos probatorios, llegamos a la determinación de intencionalidad. Es decir, violencia en los objetos para ingreso, violencia en puertas de acceso, ventanas, además, faltantes de elementos que generalmente el origen del fuego cuando es intencional, y hablamos de un fuego intencional,
no se genera naturalmente, es decir, simplemente con un encendedor. Se tiende a utilizar acelerantes, elementos combustibles y demás. Todos esos acelerantes dejan rastros claros en la escena del incendio. E inclusive en muchos casos nosotros podemos recuperar los acelerantes que estén presentes en algunos objetos. Sí. Hay análisis de laboratorio que nos brindan recuperar la presencia, o sea, determinar la presencia de acelerantes en determinados elementos, en cortinados, en alfombras y demás. Entonces eso ya nos da la presencia que fue utilizado un combustible como material acelerante para prender fuego. Y ahí es donde nosotros llegamos a la hipótesis y en algunos casos hasta la determinación de la intención. Ahí estamos viendo, a ver, explícanos. Esto es precisamente un piso X, donde hay que seguramente evacuar a alguien. ¿Cómo se realiza este tipo de cosas? ¿A través de la escalera? ¿A través de...? ¿Está la famosa que se tiran allí, digamos? Sí. Ahí lo que se observa es claramente un nivel de carbonización en una ventana, como se observa. El fuego estuvo dado en la parte inferior, no en el piso ese que estamos observando, sino en el piso inmediato inferior. Ajá. Y eso por efecto de la convección. Es decir, todo lo que es el humo y la temperatura tienden a ascender. ¿Con esto qué quiero decir? Si tenemos un piso de 10 pisos, un edificio, y tenemos el fuego generado en el 5.º piso, intenta estar en el piso 4.º y no en el 6.º. Porque ¿Cómo? Claro, si tenemos un edificio de varios pisos, Sí, tenemos el fuego generado en el 5.º piso. en el 5.º. O sea, les deseo que estén en el 4.º piso y no en el 6.º. Porque el fuego va siempre hacia arriba. Por convección todo el humo y la temperatura empieza a subir y es lo que se acaba de observar ahí en ese edificio. Es decir, por convección todo el humo y la temperatura sube exteriormente. Y hay dos formas de propagación verticales, como se le dice. En el vertical estamos hablando en el edificio como el fuego se propaga verticalmente. Siempre tiende a ser ascendente, difícilmente sea un fuego descendente, salvo que del fuego de la parte superior elementos prendidos puedan caer o precipitarse y ahí sí trasladar a niveles inferiores el fuego. Pero en todos los casos la propagación tiende a ser ascendente, en este caso hablamos ascendente en la vertical. ¿Y de qué forma se ocurre? Mediante lo que se dice el efecto ducto chimenea, que es por los ductos de escaleras y ascensores. Es decir, que los toma como una chimenea y por las escaleras y los ascensores tiende a subir el fuego y la temperatura, propagándose a los pisos superiores, pero también imposibilitando que los que están en el piso superior puedan descender, porque el humo y la temperatura están dados en los ductos, ascensores y de escaleras. ¿Y cómo dice...? Perdón, y el Sí, segundo efecto es por lo que decimos el efecto salto de rana o efecto aglutinante, que el efecto aglutinante es que el fuego sale por las ventanas, castiga los ventanales superiores, hace colapsar los ventanales del piso de arriba y ingresa al piso superior. Y así va subiendo. O sea que sube internamente y exteriormente. Hoy por hoy que se ha llevado, lo que buscamos es que los edificios tengan su habilitación porque tengan las escaleras protegidas. A eso iba, porque dice, en caso de incendio utilice las escaleras. Exactamente. Los ascensores hoy Pero por vos no hoy... decís que no conviene. Sí, vuelvo a decirlo. Utilice las escaleras siempre y cuando las escaleras estén protegidas. Ah, está. Hoy lo que buscamos es... existen ascensores que tienen seguridad contra incendio y demás. ¿Sí? No son los más comercializables en los que están presentes y tampoco se exigen a nivel mundial tenerlos instalados. Pero sí los ductos de escaleras. Que las escaleras estén protegidas de modo tal de que el humo y la temperatura no ingresen a la escalera. Entonces, por más que el fuego... Se vayan hacia... Generalmente en la parte superior o que no ingresen a la escalera. Que no ingresen. La escalera tiene que ser totalmente estanca, de modo tal que no solamente el fuego, sino el humo... y la temperatura tampoco ingresa a la escalera. Eso me permite, desde ese famoso incendio en el 5.º piso que tengo, si yo estoy en el 6.º, mientras yo alcance la escalera, bajo por la escalera tranquilamente. Y voy a pasar por el 5.º, que es el que está prendido fuego. Bueno, tranquilamente podrás decir vos que lo conocés, pero si nos agarra a nosotros andamos a 100.000. Lógico, va a haber una sensación de seguridad. Una vez que la persona alcanza la escalera, si la escalera está protegida, tiene la tranquilidad que se salvó. Porque la escalera está protegida. ¿Qué podría pasar? Que estando dentro de la escalera fallara. Bueno, podría fallar solamente que el edificio colapsara. Seguro, sí, ahí sí. Pero en el sistema constructivo que nosotros tenemos de hormigón armado, de estructuras resistentes de hormigón armado y demás, esa posibilidad es muy lejana. Es decir, es muy poco probable que pueda colapsar una edificación por temperatura. En caso de tener que darle un valor determinado o un porcentaje de calidad que tienen los bomberos en este país, ¿cómo se lo darías? ¿A cuánto le darías? ¿Qué porcentaje? ¿En cuadro comparativo con...? No sé, digo, con Sudamérica o con los países más parecidos a nosotros. Yo creo que estamos en el medio de la tabla, aproximadamente, sí. No ocupamos los primeros lugares,
Supimos ocuparlos en la década del 30, del 40, hasta del 60, puedo decirlo claramente. ¿Le está faltando algo, algún elemento al cuerpo de bomberos que sea mucho más ágil para poder para poder tenerlo aquí en nuestro país, para solucionar más rápidamente los incendios, por ejemplo? No, solucionarlo más rápidamente no, difícilmente. El marco normativo de protección contra incendios es el que más ayuda. Es decir, que el fuego no se genere. Y si se genera que quede confinado, es lo que más ayuda a minimizar las pérdidas. Después, en lo que respecta a mejorar la respuesta de emergencia, la respuesta es buena. Podemos acercarla a algunos puntos del país todavía, que nos quedan y estamos trabajando en eso. Inauguramos Guichón hace un año. Exactamente estamos cumpliendo un año de que se inauguró el destacamento Guichón, que la respuesta más cercana la tenía en Paysandú, a 90 kilómetros, o desde Yun. Sin contar desde Paso de los Toros, si tenía que venir, que estaba a más de 100 y pico kilómetros de distancia. Ahora estamos trabajando en Santa Clara Olimar para establecer porque el eje de la 7 no tenemos destacamentos de bomberos prácticamente. Hasta Fraile Muerto no tenemos nada, entonces está bastante desprotegida una zona que tiene más de 7.000 habitantes en total, con todas teniendo en cuenta todas las poblaciones circundantes que va a proteger ese destacamento. Entonces empezamos a trabajar en eso. Seguimos desarrollando destacamentos. Hay pedidos de destacamentos de todo Uruguay. Nosotros tenemos más de 23 en este momento pedidos de destacamentos hechos, pero no los vamos a atender. Vamos a atender los que puntualmente y técnicamente se requieran. Es decir, ir acercando la respuesta a emergencia. En la década, vamos a decir, a mediados del siglo pasado, fuimos un cuerpo de bomberos que por su desarrollo entre flota y desarrollo profesional que tenía, ocupábamos los primeros lugares. Eso hoy ha variado y ha tenido un crecimiento importante de todos los cuerpos bomberos de la región. Contanos, viendo la imagen, digamos, se están vistiendo así, motivo por el cual y para qué. En ese caso, puntualmente, lo que estábamos viendo eran elementos de protección. Ahí, eso que se estaba viendo es una práctica localmente incendio. Ahí vimos el personal de bomberos con equipo de estructura, nada más, para extinguir material combustible. Eso es una práctica que se está realizando. Pero las imágenes anteriores que veíamos eran equipos de protección químicos. Respuesta que también nosotros brindamos, es decir, son los elementos de protección contra productos químicos. Como se recordaba, a ver, para ser más claro, los escapes de amoníaco que han ocurrido en el puerto, hace poco el evento que costó la vida a 2 trabajadores dentro de las bodegas de un buque de madera, ¿recuerdan? Bueno, en ese caso, ¿quién corresponde el ingreso, la extracción de los cuerpos, el retiro de las muestras para el juzgado? Bomberos. Mira, ahí estamos viendo el chorro. El chorro es mucho más amplio, digamos, más abierto, cuando en otros vemos que indudablemente es mucho más directo, es mucho más largo, no sé cómo explicarlo. No sé cómo decirlo para que me entiendan. No, lógico, para que claro, la persona lo que está haciendo ahí ven que no está apagando el fuego directamente, lo que está haciendo es una pantalla de agua, una cortina de agua. Esa cortina lo que hace es la protección para que los bomberos que están atrás retiren esas tarrinas. Es decir, vieron que los de atrás están retirando las tarrinas. Lo que va haciendo es una cortina de protección de agua, de modo tal que el calor radiante que por radiación se produce, que puede estar afectando esas tarrinas, disminuirle y poder retirar los tanques. Ahí la operativa, ya vieron que retiraron los tanques a mayor distancia a la que estaban anteriormente. Esa operativa lo que llevaba era a asegurar los tanques, no a extinguir el fuego. Esa cantidad de fuego, lógicamente, con poca agua se puede extinguir. Y ahí ¿cómo estamos vistos? A ver, ¿cómo estamos vistos? No. Digo, desde el punto de vista de los bomberos en sí. La gente, el concepto que tiene de los bomberos, ¿cómo es? Yo, por ejemplo, para mí, digo, son los bomberos, son aquellos que están luchando por darnos una mano, en fin, son muy humanitarios, etcétera, etcétera. Digo, es que por vocación, una vocación distinta, difícil de entender, de comprender, pero fácil ahora de aceptarlo, después de las explicaciones tuyas. Creo firmemente que gozamos de una muy buena imagen institucional. Es decir, si hay un patrimonio que tiene bomberos, y tal vez el que más debemos proteger, es la buena imagen institucional que tenemos. La profesión misma, la función o la razón de ser de bomberos, que es la asistencia a terceras personas en situaciones de emergencia, es lo que nos hace gozar de una buena imagen. Más allá de que siempre van a ser cuestionados los tiempos de respuesta. Es decir, todos lo hemos escuchado alguna vez, no podemos decir que no. Bueno, bomberos demoró más o llegaron sin agua, además. Siempre va a parecer que el tiempo fue mucho
y siempre va a parecer que las caudales de agua que manejamos fueron pocos o se agotaron. Eso es normal de una emergencia. Nos pasa a nosotros mismos cuando solicitamos algún apoyo. Es decir, aquel que vive la emergencia, los tiempos son eternos. Seguro, sí, sin Es decir, duda. cuando yo estoy con Es que es así. cuando yo estoy con una víctima en un accidente de tránsito y llamo a una ambulancia, la ambulancia me parece que demoró 3 horas. Y yo voy a insistir que demoró 3 horas. Hay una cosa que demora mucho ustedes. Sí, sí. Sí, hay una cosa que demora, que es terrible. Decime una cosa, ¿por qué demoran tanto los permisos en los comercios? Uy, ¿permiso de bombero? Escuchame. Primero que es un trámite súper engorroso. Y segundo, demora. ¿Qué pasa? Y en realidad eran trámites, trámites que demoraban ¿Eran? 3 y 4 años. Sí. Ahora, ¿y por qué? Porque era un sistema de habilitaciones que fue mal concebido inicialmente. Es decir, fue bastante mal concebido, donde entraba en etapas de análisis y de inspecciones que hacían eternas. Es decir, se presentaba el proyecto ante bomberos analizaba el proyecto, le hacía te vencían los modificaciones. bomberitos, se te vencían los bomberitos Claro, cuando te- volvía quien lo presentaba hacía las correcciones, entonces ir un ida y vuelta constante hasta que definitivamente, bueno, cuando cumplía pedía la certificación de bomberos. Ahí bomberos iba al lugar, hasta la empresa, hacía una inspección y si cumplía con todo, recién ahí iba a obtener. Esto llevaba una carga de trabajo tan grande y una ida y vuelta tan grande que demandaba entre el que quería habilitarse o quien representaba a quien quería habilitarse, porque el que quería habilitarse Seguro, sí, sí. no era él ponía un técnico que era el que le hacía trabajo. Era una ida y vuelta tan grande que se hacía tedioso. Cuando yo tomé la administración a principios del 2016, tomé con 25.000 trámites atrasados. Algunos de ellos hasta 5 años tenían de atraso. Y una situación ilevantable. 25.000 trámites es muchísimo. Mucho, Tengamos en sí, cuenta sí. que son 25.000 empresarios, grandes, pequeños, Sí, sí, ¿no? que están expuestos. esperando seguro, a trabajar en seguro, muchos casos. Sí, sí, sí. Eso lo solucionamos mediante un sistema mucho más expeditivo, ¿verdad? A través de se creó un comité técnico que está integrado es participativo, donde hay integrantes de diferentes áreas, ¿verdad? Del área de arquitectura, del área de ingeniería, bomberos, lógicamente, y se creó un sistema en el que la reglamentación ya se ha cambiado desde que yo asumí hasta ahora 3 veces la reglamentación, hemos cambiado siempre buscando mejorarla. ¿Y un ahora sistema- cuánto demora? Y un sistema más expeditivo que funciona así, usted presenta el trámite tranquilamente, en la empresa, Sí, sí, sí. el técnico que representa a la empresa. Hay 2.000 técnicos en la página de bomberos. Elija uno de esos 2.000 técnicos que lo represente. Cualquiera de ellos. Arregle comercialmente con él el tema. Esa persona le presenta todo el proyecto ante bomberos. Si es más de 750 metros cuadrados lo que va a edificar, va a tener 2 etapas. Si es menos de 750, ya directamente lo presenta a bomberos. Este es mi trámite, estas son las declaraciones que firmo. Se firman 3 declaraciones. El propietario, lógicamente tiene la responsabilidad, el técnico que dice, y el instalador, el que instaló las medidas, diciendo ya instalé todo, y automáticamente nosotros se lo damos cumplir. No me diga. Sí. Mira. Yo lo que les puedo decir es cuánto tiempo demora un trámite bien presentado. Lo único, no queda aprobado en el día, simplemente porque tiene instancias de capacitación, el curso que tiene que Seguro. hacer. El curso se puede inscribir 3, 4, 5 veces a la semana, tiene lugares para inscribirse el curso. O sea que la persona, el propio interesado Seguro, dice que ¿cuántas va, veces tiene que por ir? lo cual, una sola vez. Una sola vez. Por lo cual, en una 5 semana. días, En una semana, y seguro. hablamos de 5 días, está habilitado y cualquier local. Señoras, señores, le estamos poniendo punto final. No, todavía nos queda un bloque no muy grande, pero sí, digamos, creo que lo más importante ha sido tratado por ahí. Capaz que nos surge alguna pregunta de último momento, pero vayamos a la pausa y ya venimos para estar cerrando y agradeciéndole naturalmente la presencia y ser muy explícito y explicativo al director nacional de bomberos. Ya venimos, ¿eh? El último bloque, nada más ni nada menos que con el director nacional de bomberos. A ver, a veces cuando te dicen, cuando acá los asistentes, que son unos fenómenos, te dicen, Jorge, tenés 7, 8, 10 minutos y nada más. 5 minutos, 1 minuto para un bombero puede ser fundamental. Hay escaleras, ¿cuántas escaleras tenemos? Con una alcanza, ¿no? Elevados de elevación tenemos por lo menos Maldonado, Montevideo 3, el hidroelevador 4, refinerías tenemos más de 7, 8 elementos de elevación. Estamos hablando de elevadores que nos permiten. Cuando tenés que evaluar
lo que yo te decía al principio, allí cuando decís 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que para algunos, para nosotros acá es muy poco, para ustedes es mucho, ¿no? Es muchísimo. Depende Varias de la vidas, situación. una vida, 3, 4, depende como sea. La propia vida. Como decimos, todos hemos pasado los bomberos por la experiencia del aire, ¿no? El aire en el cilindro. Cuando trabajando en un incendio estamos a distancia o estamos en una tarea de rescate, intentando rescatar entre medio de una persona y empieza a activarse la alarma. La alarma es del remanente de aire. ¿Qué nos queda? Que se activa determinada presión, ¿verdad? ¿Vos lo sentís eso? Sí, es una alarma audible, pero aparte de vibración. Vibra para que el bombero la sienta y suena también, es sonora. Y a su vez ahí, donde estás, ¿qué tenés que hacer? ¿Apurar para sacarlo? Porque también tiene que haber La algo recomendación es salir. Salir, chao. En el momento que el operario, la campana empieza a activarse, Chau, que, date vuelta. que le está indicando que le está quedando un remanente, o sea, realmente el remanente se lo indica en libras de presión que le queda. Pero hablemos de tiempo, le está indicando que le queda un remanente de 5 minutos de tiempo. Andate. Salga. La persona sabe que te va a tener, utilizándolo mal 3 minutos, utilizándolo bien 5 minutos de aire es lo que le queda. Es decir, ahí la persona debería emprender la retirada. Pero cuán difícil es emprender la retirada cuando uno está a punto de alcanzar el logro. Es decir, de llegar a la víctima, de poder rescatarla y decir, bueno, tengo que abandonar y tengo que salir. ¿Por eso ahora siempre va más de uno? siempre son 2. Siempre son Entran 2 y salen 2. Es decir, si se le activa la campana a uno, tienen que salir los 2. No queda uno solo adentro. Ah, no queda uno. Jamás puede quedar un bombero solo adentro. Y hay algunos expectantes ya, lógicamente, para actuar. Lógico, hay siempre equipo de relevo. Entran 2, salen 2, entran 2 más. Pero el problema es estar tan cerca de Sí, y tener que alcanzar salir. y tener que salir. Entonces ahí es donde toma el valor. En más de una oportunidad se Dame puede haber un dado, minuto. Leo, que diga, no, estos 5 minutos que me quedan o 3 minutos que me quedan, ¿alcanza para sacarlo? Sí, muy jugado, ¿no? Estamos Sí, diciendo, sí, ahí la muy persona jugado. está jugada. Y sí, en muchos casos hemos escuchado las campanas sonando del equipo respiratorio, no salir porque no quieren abandonar. Y cuando abandonan, cuando salen, lograron el rescate. Es decir, son pocos los casos que se dan, pero sí. Es decir, seguir peleando y ir más allá del tiempo que le queda. ¿Y cuántos hay que se han confiado en la campana y han querido seguir trabajando y lamentablemente han tenido Algún problema. han resultado complicados? Leandro Palomeque, muchísimas gracias por venir, gracias por darnos estas clases, gracias por instruirnos, gracias por todo esto que debe haber sido muy ilustrativo para todos los televidentes, para aquellos que miran diariamente el Boliche de TV. Muchas gracias, saludo al resto de los muchachos y muchas gracias por la obra que hacen. Por favor, será transmitido a todos los compañeros bomberos. El agradecido soy yo de poder venir al boliche, un lugar tan agradable y aparte también con todos los compañeros que están tras de cámaras que No han te hecho vas con mi las labor. manos vacías. Mirá, señoras, señores, estos son los regalos que se lleva el señor Leandro Palomeque, director nacional de bomberos. Mirá Cousa, el neceser de Cousa, donde por supuesto que ahí tenés la mayonesa Delicia. Si la probás, cambia así el aceite, la calidad indiscutible que tiene Cousa para todos nosotros. Por supuesto que Grapa Miel Victoria, la de mayor porcentaje de miel del país, la mejor sin duda, la mejor de la República Oriental del Uruguay. Y hablando de mejor, la yerba de los crack, nada más ni nada menos que Yerba Sara, la de todos los uruguayos de acá y del mundo. Hasta Griezmann toma Yerba Sara. Señoras, señores, Óptica Rubio, su óptica de confianza en Montevideo y también en Colonia, en el oeste de nuestro país, frente por frente, allá en Colonia, a la Plaza de Deportes. Y mirá, paracetamol Sabó, lo que no te debe faltar en el bolsillo del caballero y en la cartera de la dama. No dañe el estómago porque en Sabó sabemos de salud y Confitería La Estrella de General Flores y Lorenzo Fernández. Señoras, señores, que tengan una buena semana. Nos estamos viendo el próximo fin de semana, Dios mediante, con más historias, con más vivencias, acá, en el boliche de BTV, en Rumbo a la Cancha. Salud, que pasen bien. Somos 3 contra 10 en el mundo al revés.